Buenas tardes, profe. Eh, Soy Daniel Enciso de la materia de lenguaje y le voy a presentar mi proyecto 3. Esto es como queda mi proyecto. Vamos a colocar aquí, vamos a verificar la funcionalidad. López, aquí nos pide una profesión. Ella es con auxiliar contable. Y le damos un nuevo usuario. Y como puede ver el profe aquí me guarda los datos de auxiliar contable. Por este lado estamos verificando que funciona. Entonces vamos a eliminar. Ahí elimina el usuario. Nuevamente elimino otro usuario. Refresco, me trae los tres editar. Entonces Jonathan Alonso Pinson. Él es el sistema 1 y actualizar. Ahí está actualizando los datos. Tiene algunas cosas pues del CS que le hice. Pues ahí la funcionalidad del proyecto está. Ahora vamos a explicar el código. Entonces, dentro de mi proyecto tengo la carpeta principal que es CRC, y la carpeta public que es donde está el index.html. Y tenemos aquí la carpeta CRC. Dentro de la carpeta CRC tenemos tres carpetas: una que se llama components, una que se llama CS, una que se llama img, y los archivos por fuera de appjs y indexjs. Dentro de CS encontramos el código CS de la librería Bootstrap. Con sus modificaciones en algunos ítems como el body, los TD, los TH, y las tablas, la tabla, el borde, bueno, las modificaciones que se hicieron como tal CS. Por ejemplo, acá apliqué un background imagen para llamar el fondo. También hice modificaciones en los inputs. Creé un input hover para darle funcionalidad al pasar el mouse por encima del input con el color azul. Le di color al placeholder, que el placeholder se lo crea al input. Por aquí tengo algo más. Bueno, modifique también los T y creo que están los T, que el T de header y el background en T solito. Bueno, eso es por el CS. Después del CS entonces tengo la carpeta de components, dentro de la cual tengo
mis componentes, el primero que se llama editar tabla, el segundo que se llama formulario usuario y el tercero que se llama tabla de datos. Entonces voy a abrir mis componentes acá, en esta parte derecha, y en la izquierda la aplicación JS. Entonces, dentro de la aplicación JS yo importo el rehash, user state, importo el componente de la tabla de datos, importo el formulario del usuario e importo el editar tabla, que es cuando edito los usuarios, se me edita la tabla, el componente. Entonces, bueno, aquí creo la función app, en la cual genera una constante que se llama user data, la cual me obtiene el array, en el cual tengo los objetos como ID, name y profesión. Aquí en el ID podrá encontrar que no están números, porque aquí lo fácil era ponerle 1, 2, 3, pero cuando me creara desde el formulario me iba a ocurrir un inconveniente, entonces se utilizó la librería UID, que esa ya viene en el módulo de Node.js. Esa librería nos ayuda a generar un ID automático para el objeto. Bueno, aquí en siguiente, entonces en esta constante paso la información mediante un estado en el use state, el cual llamamos user data para los usuarios. Llamamos aquí el user state de esta constante. Aquí en la siguiente función es una función flecha llamada add_user, la cual le asignamos como su user ID para la creación automática del ID del usuario, y recorremos el array de los usuarios. Aquí más abajo creamos la función flecha delete user, esta es una función flecha. Nuevamente utilizamos el state para realizar el filtrado del ID, para traerlo como parámetro para la eliminación de un usuario. Entonces aquí utilizamos set user, traemos los usuarios y en los usuarios filtramos el user ID de que no sea, o sea, de que sea diferente al ID que traemos aquí el usuario. Entonces mediante esta función lo que hacemos es eliminar el usuario como tal que tenemos en la tabla. Esta delete user, este state lo utilizamos aquí abajo en lo que pintamos en la tabla de datos, y la funcionalidad se la damos en la tabla datos, aquí a la derecha, aquí en la opción del delay user. Entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? Mediante un clic llamamos el props delete user, que viene del app JSONSON, y esto lo que nos permite es que cuando le demos clic al botón de eliminar, se elimine el registro del ID y el usuario como tal.
Entonces, bueno, vamos por aquí. Creamos un state llamado editing. Bueno, set editing, que es nuestro estado, nuestro use state, y lo vamos a declarar en falso. ¿Esto para qué? Esto es para que lo declaramos en falso, para que cuando nosotros le demos la funcionalidad aquí de editar, nos haga el cambio al formulario editar. Nosotros tenemos este formulario de ingreso, un nuevo usuario, y la funcionalidad es de que cuando yo le dé editar, me traiga el formulario de editar usuario. Esto lo hacemos mediante este state editing. Nosotros lo asignamos aquí, editing, y lo que hacemos es preguntar si editing es verdadero, de que está en false, lléveme al nuevo formulario. Si es falso, me ingresa me deja en el formulario de ingresar nuevo usuario. Esto es lo que hacemos con editing. Después de eso, lo que hacemos es el equipo. Aquí está. Creamos otro state llamado current user. Set current user es nuestro use state. Este estado, ¿para qué es? Este estado es para traer la información del ID, que es nulo, el name en blanco y la profesión en blanco de nuestra tabla de usuario, y presentarla aquí, editar aquí. Editar tabla, entonces mediante cuando pues la funcionalidad viene el state de editing. Con el editing, cuando damos clic en un clic del botón on clic de editar, nos trae el formulario. Con el state de current user nos trae los datos, nos trae los campos de ID y name y la profesión. Con el state de la función de editing routing, de edit row de user, que es una función flecha, lo que traemos es set editing en verdadero, y él nos trae los datos del set current user, del ID, user ID, el name, username, y la profesión de user profession. Esto lo traemos al formulario de la tabla. Después creamos una función llamada update user para la actualización de la tabla. Entonces aquí lo que nos permite con este editing row, entonces que el usuario le dio editar. Con set editing nos trae el formulario, current user nos trae los datos, editing row nos permite los cambios de los datos, como tal creándonos un ID nuevo, Alonso 2, sistemas, mediante el botón on click del formulario que se llama actualización de datos. Lo que hacemos es llamar el props
de set editing, de actualizar, de la función de actualizar que traemos, y enviar los datos a la tabla nuevamente. Entonces, sistemas, actualizar, y aquí se nos reflejan los cambios después de que creamos la función y el proceso. Aquí lo que hacemos es crear el return, que es lo que nos muestra como tal, lo que nos pinta. Entonces el h1, las clases de los div, la pregunta es si el fórmula, si el botón de editar está en false o está en free, para que nos traiga el formulario de editar o nos deje el formulario de ingresar nuevo usuario. Y aquí creamos los props, este es el props de cada uno de los state que tenemos en la parte de arriba. Aquí llamamos el content, este es el props de edición al usuario, y aquí tenemos la tabla, el content de la tabla de datos, datos de usuario, los props, los usuarios, el delay del usuario y el editar. Bueno, aquí tenemos como tal pues los content. Entonces dentro de la tabla, dentro de el content tabla de datos, importamos el read, creamos la función flecha llamando la tabla de datos, llamada tabla de datos, perdón, entre los props, la función flecha, declaramos los datos de th, nombre, profesión y función. Entonces lo escribimos aquí, profesión y función. Dentro de la tabla hoy, pues dentro de la tabla como tal tenemos, aquí llamamos el props de users, para traer los datos de los usuarios como tal. Aquí traemos el key de user ID, el que nos trae como tal automático, el que genera automático, el username y el user profession. Generamos el botón con su clase, creamos la función de onClick, para que es, bueno, que es una función flecha para llamar el props edit row de user. Los datos, tenemos el botón de editar con su clase, y mediante la función con el elemento onClick llamamos el props delete user y eliminamos el user ID, y traemos el user ID para generar la eliminación. Si no hay usuarios, creamos una respuesta mediante td call span y con esta información. Entonces yo elimino todos los datos y aquí nos sale la función de que no hay usuarios creados en el sistema. Tenemos el content de editar tabla, llamamos el
el React, y también importamos la librería de Hawk Form, Use Form. Entonces creamos la función de flecha, editar tabla, los props, creamos este objeto, register, error, handling only, que es lo que nos permite actualizar el formulario. Creamos este set value, que es el que nos va a traer bueno, este como tal lo que nos hace es identificar que cambia el campo para enviar la información al props de current username, y igualmente para el mediante props mandamos la información a current user profession. Seleccionamos la propiedad, llamamos la propiedad default values para recibir los valores por defecto que va a tener nuestro formulario de editar. Y aquí, perdón. Bueno, creamos la función flecha guión submit para enviar la información a la tabla. Con el data, que es donde vamos a almacenar la información. Creamos data id para asignarle el props current id. Cuando generamos la edición de la tabla como tal, el del usuario, se genera un nuevo id y es mediante este, mientras este llamado del props current user id. En consola mostramos que nos genera el nuevo código, entonces refrescamos F12, editar, aquí 3, aquí 2, y le damos a actualizar y él nos trae que generó los datos, nos muestra en consola que generó los datos de los nuevos datos, name, profesión y el ID. Entonces aquí mediante este props user de user, pues lo que hacemos es recibir nuestro dato del ID más el data, que es el como tal el nombre y la profesión. Este target reset nos sirve para limpiar como tal, que aquí cuando hacemos la edición, ahí limpiar. Aquí, bueno, ya después aquí en el return, que es lo que nos pinta como tal, damos el formulario submit, la función Hamlet submit, mostramos el nombre, generamos este ref para generar objetos, y le preguntamos que si es necesario registrar, y él nos trae el valor de true, y si no, pues nos trae el mensaje de que el valor es requerido. Entonces aquí utilizar nos trae el valor de que valor requerido. Si no encuentra datos y el dato es false, pues nos trae el mensaje como tal, el evento. Lo mismo para el campo profesión.
y tenemos el botón de Submit, que es el que como tal nos hace la funcionalidad mediante el onClick, el evento onClick, y nos genera la función flecha para los props y send editing false. Sí, pues como tal, después de que le damos el botón de clic, un clic, hace el proceso de llamar el prop set editing para pintar la información. Después tenemos el content formulario usuario, que es el de adicionar usuario, formulario principal, aparece al principio de la página. Entonces creamos la función for usuario, es una función flecha con sus props. Creamos este objeto, nuevamente el handle submit. Creamos la función onSubmit para enviar la información a nuestro objeto mediante la función flecha. El data ID pues es nulo. Recibimos mediante el props add user la información de los datos. Recibimos la información a los datos, el tag reset para resetear y el return para pintar la información del formulario onSubmit. El input le creé este placeholder para que nos salga aquí que ingreses a tu nombre. Como ingresa nombre, tipo texto, y el name pues es el name del que llamamos del otro lado. Acá creamos el objeto para validar si el campo tiene datos o si no tiene datos. Entonces aquí lo que nos hace es la misma pregunta, registrar. Si se registra y el valor es true, pasa los datos, y si no, pues nos saca el evento de mensaje de valor requerido. Entonces si yo no le pongo nada y le doy la funcionalidad al botón, él nos saca el evento de que está mediante un mensaje que el campo es requerido. Y lo mismo para el campo de profesión, realmente su placeholder, su tipo de texto, su nombre, name que viene del app JS. Creamos el objeto para validar si el campo tiene datos o no. Igualmente registramos si requiere el valor, si es verdadero pues nos pasan los datos, o si es falso nos sale el mensaje de valor requerido mediante el evento. Generamos el botón submit para generar la función del nuevo usuario con nombre del nuevo usuario y su funcionalidad en el app JS. Bueno, eso es como tal el proyecto. Y perdón, por ahí se me trae en alguna parte y pues no queda nada. Muchas gracias, profe, y hasta luego.